Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es José Pablo Segura y este es el taller de Mujer y Trabajo impartido por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. El día de hoy lo que vamos a ver es, tal y como lo indica el título del taller, el vínculo que existe en las cuestiones de género, particularmente de la mujer y el trabajo como tal. Para esto lo que vamos a hacer es explorar primero en una definición muy general qué es el trabajo. Después hablaremos más específicamente del trabajo técnico, después hablaremos de los procesos organizativos y de los derechos de las mujeres. Para comenzar, lo primero que habría que pensar es que el trabajo no lo vamos a pensar como aquello a lo que se dedica un abogado, o aquello a lo que se dedica un doctor, o a lo que se dedica un ingeniero, o a lo que se dedica un albañil o un alfarero, sino que el trabajo lo vamos a estar pensando como ese desgaste de músculo y de nervio que nos implica a nosotros hacer un esfuerzo para vincularnos con nuestro medio, que generalmente u originalmente era un medio natural y después se convirtió en un medio social. Bien, la historia de la humanidad, para comenzar, podríamos decir que siempre ha sido la historia de cómo nosotros nos hemos vinculado con la naturaleza. Y ese vínculo siempre ha sido mediado, diríamos, metabólicamente por el trabajo. Así como nosotros podemos inhalar y exhalar y nos vinculamos de alguna forma con un árbol que ocupa el dióxido de carbono y nos devuelve oxígeno, del mismo modo nosotros con la naturaleza podemos establecer un vínculo a través de su transformación. Además, nuestra transformación y lo que nos hace especial y particularmente humanos es que se da por medio del pensamiento y de la libertad y la voluntad. Es decir, tenemos capacidad de decidir cómo es que transformamos ese medio. Un filósofo alemán llamado Karl Marx decía que lo que distingue ventajosamente al peor albañil de la mejor abeja es que el primero ha moldeado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la acera. Nosotros en este sentido podemos entender al trabajo como una capacidad en que el ser humano hace efectivo aquello que tiene nada más o en un primer momento en la conciencia. El hombre puede decidir qué hacer con el trabajo, si construye o destruye, si su vínculo metabólico funciona para producir vida o para destruir la naturaleza. Esto siempre ha dependido de las condiciones históricas a las cuales nos hemos enfrentado como sociedad, como humanidad en general. Ahora, esta forma de organizarnos nos ha llevado a cierta división del trabajo. Mientras el vínculo del ser humano con la naturaleza inició en un primer momento como un vínculo de nosotros enfrentándonos a las amenazas de grandes bestias o de grandes plantas venenosas o de un mundo desconocido el cual nos daba miedo porque nos podía aplastar y matar, las cosas se fueron transformando poco a poco y de una vida nómada nosotros empezamos a descubrir ciertas formas mediante las cuales podemos vivir y situarnos en un lugar y asegurar nuestra subsistencia. Los antiguos cazadores se transformaron en pastores y en esta división del trabajo que se comenzó a organizar empezaron múltiples luchas humanas entre los distintos grupos, entre las distintas tribus. Se comenzó a ver quién se encargaba del trabajo más arduo, de vínculo directo con el, digamos, trabajo más desgastante de los músculos y quién se quedaba más a las labores de cuidado. Y no por naturaleza, sino por una decisión social, a las mujeres se les empezó a delegar el trabajo del cuidado. Además, este trabajo con la evolución de los años comenzó a considerarse como que ni siquiera era trabajo, sino que era parte de la naturaleza femenina. La mujer entonces se comenzó a asociar siempre con lo doméstico y con la reproducción, y su cualidad de dar vida fue considerada como la finalidad de la mujer en sí misma. Entonces, mientras que al hombre se le permitió la libertad de dedicarse a cualquier otra cosa, más allá de su biología, la mujer quedó, por así decirlo, esclavizada a su útero. La labor reproductiva de la mujer es, aún así,
Queremos decir con la primera definición, trabajo, aun si socialmente no se le quiere considerar así, pues implica también un desgaste de nervio, de músculo, y socialmente hablando también vincula al ser humano con la naturaleza. La actualidad del trabajo no es ajena a esta historia de la humanidad que estamos presentando en un primer momento. En la actualidad los hombres y las mujeres viven en una forma social tal que se divide a los propietarios de los no propietarios. La complejización de la sociedad se ha dado de tal forma que nos hemos tenido que organizar de tal forma que unos grupos se encargan de unas cosas y otros de otras. Y por desgracia, algunos se han visto desposeídos de medios para poder trabajar y lo único que tienen es su trabajo como mercancía. Es decir, lo único que pueden ofrecer a la venta para poder sobrevivir es su fuerza de trabajo. Como acabamos de decir, la fuerza de trabajo es una mercancía en el sentido de que se puede poner a la venta para que otro se la apropie. Y en esta venta, nosotros, a diferencia de cualquier otra mercancía, como podría ser, por ejemplo, este suéter, nos tenemos que vender a nosotros mismos corporalmente. Si yo quisiera deshacerme del suéter y venderlo, lo ofrezco y se lo doy a otra persona y yo sigo con lo mío, pero con el trabajo no pasa eso porque el trabajo está en nuestros nervios y en nuestros músculos. El capitalismo además distingue entre el trabajo calificado y trabajo simple. Entonces, no cualquier forma de vender esta fuerza de trabajo o este desgaste de músculo y de nervios se valoriza de forma igual. Según las dinámicas del mercado, podemos pensar que es más valioso, por ejemplo, el trabajo de un ingeniero o el trabajo de un médico, a diferencia del trabajo de un albañil. Y aunque eso no sea una verdad objetiva, socialmente se considera de forma natural. En el caso de las mujeres, históricamente también se les ha asignado un lugar asociado con el trabajo calificado y el trabajo simple. A la mujer y su trabajo de cuidado se le asocia como trabajo simple o incluso a veces como no trabajo, como dijimos en un principio, mientras que los trabajos que se asocian a lo masculino, a la producción, se asocian más bien como trabajos calificados. Las mujeres, por lo tanto, han tenido que verse obligadas a sobrevivir por medios que implican, por ejemplo, el sacrificio de su libertad. Tal es el caso cuando buscan un marido para poder sobrevivir sin tener que trabajar, ya que no hay posibilidades para que pueda trabajar. Y así también se encuentran otros modos de supervivencia, por ejemplo, las mujeres que tienen que optar por la vida religiosa, o las mujeres que tienen que optar por la prostitución, o bien las mujeres que tienen que optar por trabajar en lo mismo que los hombres, pero siempre con un valor que es considerado menor o menos calificado. Por lo tanto, no puede hablarse de que la mujer haya decidido siempre de forma libre aquello a lo que se va a dedicar y que hay unos fuertes condicionamientos sociales de los cuales tiene que liberarse para poder hablar de una mujer auténticamente emancipada. La mujer, en este sentido, en tanto que se emancipa de ciertas formas sociales a las cuales nos hemos acostumbrado, también libera a la humanidad en cuanto tal, pues todos nosotros estamos implicados en esas formas sociales. Bueno, como vimos en la parte anterior y yéndonos de nuevo a la historia, el ser humano, para enfrentar a la naturaleza, tuvo que construir, además de medios de trabajo, distintas técnicas para poder enfrentarse a ella. Entonces, el trabajo y la técnica siempre han estado involucrados de forma muy íntima. La técnica inició, por ejemplo, en el Paleolítico, cuando nuestros primeros ancestros empezaban a usar piedras para poder defenderse, por ejemplo, para poder construir las primeras casas. Pero con la evolución de la técnica y de las formas sociales en que nos fuimos vinculando, de pronto llegó el arco y la flecha, y también llegó la alfarería. Entonces nosotros comenzamos a poder producir cada vez con mayores excedentes y podíamos además conservar esos excedentes, ¿no? Por un lado estaba
el alimento y por otro lado los lugares donde podíamos almacenar ese alimento. El ser humano se convirtió de cazador en pastor, como lo vimos en un primer momento, y entonces comenzó a dominar la naturaleza en algún sentido y fue cuando se comenzó a sedentarizar. Asimismo, el ser humano de pronto inventó la escritura y comenzó la historia tal y como la conocemos. Durante todo ese proceso histórico, se nos ha parecido la ilusión de que la técnica siempre nos llevará al progreso y al dominio de la naturaleza y nos podrá llevar más allá de los límites. Por ejemplo, hoy estamos discutiendo cuestiones en la biología que podrían ser impensables tiempo atrás, como el cambio de sexo, por así decirlo, o como podría ser también la clonación, entre otros fenómenos que parecerían que por la naturaleza serían imposibles y que por el dominio de nuestra técnica y de la ciencia nosotros podemos alcanzar. La técnica también se nos ha parecido a lo largo de la historia como la ausencia de ideologías, como que es el único lugar, probablemente, donde nosotros podemos acercarnos sin ningún sesgo de lo que nosotros creemos, del pensamiento que nosotros damos por sentido común, y que es en donde se nos aparece la verdad objetiva del mundo. Hoy en día, la verdad es que las cosas no son así y esto se presenta más bien solo como una ilusión. La técnica es usada como un mecanismo de control, así como un mecanismo de producción por excelencia, es decir, el objetivo de la técnica y en su vínculo con el trabajo siempre ha estado enfocada a la producción. La no producción siempre se ha visto como mala, si lo queremos poner en otras palabras. Y esa producción además no es neutral, sino que siempre está orientada a los intereses del mercado. Entonces, los intereses del mercado además no son los intereses del ser humano por el ser humano, sino son los intereses de acuerdo al valor de intercambio de las cosas, no de acuerdo a su valor de uso. El vínculo entre hombres y mujeres hoy, además, no es ajena tampoco a esta técnica. Pero el dominio de la vida humana, y esto incluye también las cuestiones de género, no puede ser neutral y siempre se encuentra el enfrentamiento entre una vida y la otra. Las mujeres, en este caso, o lo que estoy queriendo decir, no pueden enfrentarse en su vínculo laboral solo por medio del empoderamiento de la técnica, sino de la vida que usa la técnica. La lucha de las mujeres entonces no está solamente en un sentido de una mecánica vacía, por ejemplo, que solo empiecen a tener las cualidades para poder trabajar en una fábrica, sino que la lucha está como dije, de la vida con la vida. Todo orden de ideas por medio de las cuales se concibe la historia humana tienen que ver con este enfrentamiento entre unos con otros, no en términos técnicos, sino en términos de aquellas convicciones y de aquellas formas culturales conforme a las cuales crecemos. La técnica, en este sentido, solo sería liberadora para la mujer, mientras la transformación del mundo a través de esta técnica le haga sentido a ella misma, es decir, que ella construya el propio mundo que está concibiendo. Que así como aquel maestro albañil que concebía la celdilla antes de construirla en la acera, también la mujer pueda construir en la acera aquello que está pasando por su cabeza. La liberación de la mujer, además, pasando ahora del tema de la técnica al tema de los derechos, podemos decir que, entre otras cosas, ha sido constantemente una eterna lucha. O mejor dicho, ha sido una eterna lucha. Las mujeres anteriormente siempre estaban clasificadas por un orden legal según las funciones que culturalmente se concebían que eran de las mujeres, que eran femeninas. Entonces la mujer, incluso en el marco de la Constitución, pues era concebida como que tenía que ser cuidada por el marido, se tenía que hacer cargo del hogar y de los hijos. El buen comportamiento de las mujeres, entonces, a nivel social, se daba a través de la castidad y de los valores buenos. Esto sobre todo lo podemos ver, por ejemplo, en la época victoriana, que es en donde queda de una forma muchísimo más exagerada y explícita los valores morales a los cuales se tenía que atener la mujer. Y bueno, además de la época victoriana, también hemos podido hablar, o se puede hablar, de otros tiempos donde los derechos
de las mujeres siempre fueron limitados por sus deberes morales, tal y como podemos ver en el caso, no sé, de España, en la época del franquismo, ¿no? Con una carta de lo que debía de ser una mujer, cómo debía vestir, cómo debía de tratar al marido, cómo debía comportarse en la mesa, entre otro tipo de valores. Además, el derecho siempre ha sido modificado conforme se ha modificado la cultura. Entonces, la lucha por los derechos, y en este sentido también por la liberación de ciertos deberes sociales, tiene que ver siempre con una lucha cultural. Un ejemplo de esto lo podemos ver en nuestros días, en el caso de las mujeres que tras las luchas de 1975 pudieron modificar el Código Civil, que obligaba a las mujeres a pedirle permiso al marido para poder trabajar. Es decir, esto que estaba estipulado desde el año 1928 pudo ser modificado gracias a las luchas sociales y culturales que tuvieron su conclusión en este caso en 1975 y que hoy en día podemos ver. Hoy en día las mujeres ya no se ven obligadas a pedirle permiso al marido para trabajar, o al menos en nuestro ideario social, aun si pasa de facto, no lo concebimos como lo común. Quizá todavía sigan habiendo algunos casos extraordinarios. La cultura, sin embargo, también podemos hablar de que continúa siendo patriarcal. Y aun cuando sobre el papel se generan grandes cambios sociales, por ejemplo, que se considere que todos seamos ciudadanos por igual y que por lo tanto no tienen que haber distinciones ni por género, ni por etnia, ni por ninguna de cualquier otra índole, siguen habiendo problemas sociales muy fuertes, sobre todo en esta parte del trabajo. Por ejemplo, a las mujeres, aunque se considere por ley que tienen un derecho de maternidad y que por lo tanto se les debe de seguir pagando normalmente durante su periodo de cuidado, las empresas se las han ingeniado, por ejemplo, para la subcontratación, y entonces dejar de hacerse responsables, o hacen contratos cortos, por ejemplo, de 3 meses nada más, y después de eso dejan de contratar. Si una mujer se embaraza en ese periodo, pueden decidir libremente no contratar. Entonces, lo que está estipulado por la ley no necesariamente es lo que pasa socialmente. Sin embargo, tienen que seguir la lucha tanto social como legal para poder transformar esta situación. Otra parte también de la situación de la mujer en el trabajo es que se está enfrentando a fenómenos sociales que se están conociendo, por ejemplo, como el techo de cristal. ¿Qué quiere decir esto del techo de cristal? Que las mujeres, aún por más esfuerzo que hagan, aún por los grandes méritos que tengan, aún por su capacidad laboral, siempre se ven limitadas a llegar a grandes puestos de trabajo o a puestos muy altos. O si llegan a puestos muy altos, lo logran gracias a que se han masculinizado en sus formas y en sus dinámicas sociales. Por ejemplo, podríamos hablar de algunas gobernantes, ¿no?, que aparentemente podrían ser el símbolo del progreso de las luchas de las mujeres, pero si nos damos cuenta en sus modos y en sus gestos, tienen formas muy masculinas de ejercer el mando. Este fenómeno del techo de cristal, además, es cuando por alguna forma subliminal social, es decir, por alguna forma que ni siquiera nosotros damos de forma consciente, les limitamos su capacidad de crecimiento laboral a las mujeres. Se puede ver, por ejemplo, en algunos estudios y con algunos datos que en las grandes empresas, digamos con datos quizá un poco exagerados o quizá no tan lejanos, de 100 puestos directivos, nada más 3 son de mujeres, ¿no? También puede hablarse, por otro lado, de que las mujeres necesitan de muchísimo más esfuerzo para poder seguir adelante en su vida laboral y desempeñarse profesionalmente. Por ejemplo, para alcanzar el mismo puesto que un hombre, necesita tener grados mayores de estudio o tener muchísimo más experiencia laboral. Al hombre no se le exige tanto como a la mujer para los trabajos. Además, cuando la mujer llega al mismo puesto que el hombre, la tendencia que está empezando a cambiar gracias a las luchas de las mujeres ha sido que ganen menos. Aun si hacen la misma función, aun si lo hacen inclusive mejor,
la forma de retribuir ese trabajo es considerada menor. Acuérdense de esto de los trabajos en el modo capitalista y cómo se venden según los intereses del modo social de producción y de reproducción de la vida. Bien, como último punto, para no hacer esto tan largo, me gustaría concluir con los procesos organizativos de las mujeres. ¿Qué estoy diciendo con esto de procesos organizativos? Que las mujeres han podido a lo largo de la historia organizarse, ya sea como sociedad civil o ya sea como grupos particulares en busca de, por ejemplo, de poder político, han logrado pelear por sus derechos y han dado grandes movimientos sociales. Podemos poner el ejemplo de la Revolución Rusa, por ejemplo, que en 1917 se desató y fue el fenómeno, digamos, mundial que sacudió porque se consideraba que el fantasma del comunismo vendría a todo el globo. Pero bueno, este movimiento, el 23 de febrero de 1917, inició con una huelga de obreras de fábricas textiles en San Petersburgo. Lo que hacían era conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero la consigna siempre fue una sola, que era queremos pan. La huelga, que fue iniciada por mujeres, después fue movilizada a tal punto que llegó a una gran escala social en aquella Rusia zarista, y se hizo una huelga general en toda la ciudad. Se cerraron 131 fábricas, por poner un dato de la fuerza de esta movilización, y para el 21 y 25 de febrero de 1917 la ciudad ya estaba colapsada, sin periódicos ni transporte público, y hubieron fuertes enfrentamientos por la policía. La conclusión de los hechos y del movimiento de la revolución de 1917 en Rusia ya los conocemos todos. También, como otro proceso organizativo, podemos pensar en las sufragistas, que lucharon por el derecho del voto, y a quienes se les puede dar una fecha de inicio desde 1848 con la Declaración de los Sentimientos de Seneca-Falesen en Estados Unidos. Es decir, incluso el propio derecho del voto se ha dado en las mujeres gracias a los procesos organizativos, no se ha dado por medios, por así decirlo, tranquilos o pacíficos, o porque la historia de pronto hizo que los hombres tomaran conciencia de que las mujeres tenían un lugar en las discusiones políticas, sino que siempre se dio por una lucha constante y por procesos de una articulación orgánica entre mujeres. Podemos pensar como un último ejemplo de estos en las mujeres de las fábricas textiles de Nueva York que protestaron el 8 de marzo de 1857, Día Internacional de la Mujer, y que fueron quemadas dentro de la fábrica. Bueno, también esto es importante. El Día Internacional de la Mujer es tal por la lucha y justamente por los procesos organizativos de las mujeres que fueron reprimidos en ese entonces. Pasando ahora al tema nacional y el caso de México, podemos pensar en el caso de Cuca García, que aunque no sea muy conocida dentro de la historia nacional, pues fue una de las grandes revolucionarias que después se organizó para ser un consejo feminista mexicano y que después fue de las dirigentes del entonces Partido Comunista Mexicano. Es decir, las mujeres y su empoderamiento no es una novedad del siglo XXI, sino que por lo menos desde el siglo XIX ya estaban siempre presentes. La historia feminista o la historia de las mujeres se ha encargado a lo largo de los tiempos de buscar esos registros que nos han sepultado en la historia, aquellos testimonios de distintas mujeres que se han organizado para la lucha social. Hoy en día los procesos organizativos además no han desaparecido, sino que se encuentran más vigentes que nunca. Lo podemos ver, por ejemplo, en las mujeres que luchan por su derecho por la despenalización del aborto, que ojo aquí, no es un derecho en estar en favor del aborto, sino de que no sea ilegal.
Y por ejemplo, también pueden verse grupos de una articulación más en el campo económico. Por ejemplo, los grupos de economía social, que tienen el objetivo de democratizar y socializar distintos medios de producción para que los productores sean los que obtienen el beneficio de su trabajo y no ningún intermediario, además de la democratización de los procesos productivos. También podemos ver, por ejemplo, el caso de las mujeres que se han dedicado a sobrevivir y organizarse en distintos grupos comunitarios debido al problema de la migración, que históricamente ha sido sobre todo de hombres. Pienso, por ejemplo, en comunidades que se encuentran en Chiapas, por ejemplo, o en Veracruz, donde las mujeres, al quedarse sin esposos y solo recibir el apoyo del dinero que envían casi siempre desde Estados Unidos, se las han ingeniado para, por un lado, poder trabajar y por otro lado, para poder mantener a las familias. La consecuencia de esto es inevitablemente que las mujeres han tenido que empoderar, han tenido que luchar y se han tenido que organizar. En el lado también de la vida académica o de la vida laboral en las universidades, podemos también tener ejemplos muy presentes, muy vigentes e incluso del año 2020 sobre cómo las mujeres se han estado organizando. El caso de la UNAM sería el más emblemático, que estaba desde el año pasado luchando para que los procedimientos de la institución educativa fueran eficientes en cuanto se presentara una situación de problemas de violencia de género. Las mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otras, en la UNAM, hicieron un gran paro estudiantil y se mantuvieron en la universidad durante varios meses. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, la movilización tuvo que limitarse e irse, pero la lucha sigue vigente y la presencia de esa exigencia y de esas demandas dentro de la institución están a la orden del día. Con esto lo que quiero decir es que la multiplicidad de las formas de ser mujer y las formas de estar situadas en el mundo son distintas expresiones que se manifiestan y que la lucha tome muchos frentes, en donde parece que la consigna siempre ha sido la misma, y es que se acabe el orden patriarcal en el cual vivimos. Este orden que le da privilegios a aquellos órdenes y estatutos masculinos desde los cuales nos hemos organizado y que discrimina y desprecia aquello que se asocia con lo femenino, ya sea la reproducción, el cuidado, el afecto, entre otras cosas. Finalmente, me gustaría acabar diciendo que la emancipación política, y esto es importante, la emancipación política nunca ha sido sinónimo de la emancipación humana. Por ejemplo, el Estado puede liberarse de las responsabilidades con una entidad religiosa, pero bien podría ser que la sociedad civil no. Aun cuando la sociedad política sea libre de los impedimentos de la sociedad patriarcal, tales como las diferencias de nacimiento, y proclame por un lado la igualdad, no quiere decir que la sociedad civil, y en esta las mujeres que la conforman, sean libres en su aspecto humano. Y bueno, con esto me gustaría concluir la clase y les agradezco mucho por su participación, por su asistencia, por ver el video, y espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.